Levítico capítulo 9. Va a ser un capítulo no muy grande, consta de solamente 24 versículos. Pienso que es una continuación acerca de lo que vimos el estudio anterior acerca del sacerdocio, ¿verdad? Cómo Aarón y sus hijos fueron consagrados especialmente para este trabajo. Y en aquellos entonces los levitas eran los únicos que laboraban en lo que era el tabernáculo, ¿verdad? Ellos eran el pueblo o el grupo o la familia escogida por Dios para servir en la iglesia, ¿no? En este caso, bueno, si fuéramos en estos días de hoy, ¿no? Nosotros los que servimos en la iglesia somos llamados levitas, ¿verdad? Pero vamos a aprender más acerca de este capítulo interesante. Es una continuación y vamos a ver más acerca de la santificación de los sacerdotes, ¿verdad? Ya entendimos que era la palabra santificación, ¿se acuerdan? Que era estar apartado para el uso exclusivo de Dios, ¿no? Entonces debemos nosotros ser santificados. Es un proceso que nosotros vimos y observamos cómo es que ellos fueron santificados. Pero vamos a ver ahora este capítulo y vamos a comenzar con esta consagración. La parte número 1, vamos a ver solamente versículo 1 y 2, como la introducción de la parte número 1, y es Dios llamando ministro a Aarón, ¿verdad? Aarón era el jefe, era el papá, y los hijos eran los que le ayudaban. Pero observamos que dentro de lo que era la consagración de los sacerdotes, notamos que los primeros 7 capítulos del libro de Levíticos eran acerca de los sacrificios. Ahora, en la parte número 1 vamos a ver una introducción, Dios llamando a ministro Aarón. Y vamos a empezar a leer del versículo número 1. Y aquí observamos en el versículo número 1, Moisés llama a Aarón y a sus hijos. Y dice así, dice, en el día 8, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Estamos viendo aquí que está llamando aquí el liderazgo, ¿no? Comienza con Moisés, llamó a Aarón, y vemos ahí como, si pudiéramos decirlo, hay categorías, ¿no? Primero está Moy como el jefe, ¿no? Y después sigue Aarón como el sacerdote y luego los hijos, y así los ancianos, ¿verdad? Pero bueno, Dios es el que está en control sobre todos ellos en el día 8. Ahora nota en el día 8, toda la ceremonia de santificación duró más de que una semana. Nota esto. Ponte a pensar en una semana de inauguración, ¿verdad? Pues es bastante tiempo, ¿no crees? Una semana. Y no fue un proceso fácil ni fue rápido. Realmente vimos los detalles y tenía que seguirse al paso. El llamado hacia el sacerdocio vino ¿cuándo? Al 8º día. Y es importante entender esto, no fue antes. Hay un proceso y tenemos que seguirlo tal como es. El llamado al sacerdocio vino al 8º día. El día de un nuevo comienzo, es lo que significa el número 8. Un nuevo comienzo, ¿verdad? Y si a ustedes les gustan los números, ¿cuánto les gustan las matemáticas? Ay, a nadie, ¿verdad? Todos callados, ¿ah? Cuando el maestro les decía, ¿cuánto es tanto por tanto? Todos calladitos, ¿verdad? Pero era la forma de callar a la clase. Pero vemos aquí, 8º día, un nuevo comienzo. Ahora, nota esto, después de 7 días de compañerismo con el Señor en su tabernáculo. ¿Te acuerdan que el capítulo anterior se tenían que quedar por 7 días como un aislamiento, ¿verdad? Es necesario pasar ese tiempo a solas con Dios. Y creo que aprendimos eso, ¿verdad? Que nosotros como cristianos, nosotros debemos también estar un tiempo a solas con Dios. ¿Y no has notado que cada vez que tú te acercas a Dios, estás en ese tiempo a solas, el Señor comienza a trabajar? Y claro, siempre está trabajando, pero creo que ves más claro la voluntad de Dios en tu vida.
Y aquí Dios estaba listo para que hacer una nueva obra en y a través de los sacerdotes. Así es que ya estaban listos para el trabajo. Ahora, el versículo 2, vamos a ver ofrendas para Aarón. Nota esto, dice así: y dijo a Aarón, toma de la vacada un becerro para qué, para expiación, y un carnero para holocausto, sin defecto, y ofrécelos delante de Jehová. Ahora, como parte de la ceremonia de santificación, aquí notamos que Aarón y sus hijos, que vivieron por toda una semana en el tabernáculo, lo que acabamos de hablar ahorita, de reunión. Pero ¿sabes qué notamos aquí? Aún así, ellos tenían pecado por expiar durante esa semana. ¿Y qué es lo que estoy dando a entender? Bueno, creo que observamos aquí que la ceremonia de consagración no hizo a Aarón y a sus hijos perfectos, ¿verdad? Con todo ese proceso que pasaron, todavía tenía que hacer un sacrificio de expiación. Y observamos aquí que durante los 7 días de estar solamente, si pudiera decirlo así, varados, no sé si conoce la palabra varados. Cuando estás varado en tu cuerpo es que no te puedes mover, ¿verdad? Cuando estás trabajando y te quedas varado, ¿verdad? Estás detenido. En el tabernáculo se añadió más que pecado a la cuenta, que necesitaba limpiarse. O sea que dentro de ese proceso, no es de que los estaba haciendo perfectos, estaban siendo santificados, pero todavía tenían que seguir con esos sacrificios. Ahora, a través de la repetición del sacrificio, nota esto, Dios quiere mostrarnos que a pesar de lo útil que eran los sacrificios de animales, ¿sabes qué? No estaban completos y no podrían dar fin a los pecados. O sea que no quiere decir que ya que hicieron un sacrificio, pues ya está todo bien, ¿no? Sino que realmente uno comienza a ensuciarse, ¿no? Si lo pudiera decir así. Y tenía que ser, ¿qué? Limpio. Es cuando te pones ropas blancas en ti, ¿verdad? Yo me acuerdo que en la escuela, los lunes, como les había dicho, vestíamos de blanco y jugamos fútbol, soccer afuera. Y siempre cargábamos nuestros gises. No sé si ustedes, pero cuando nos llenábamos de pasto, las rodillas nos caíamos, que estaban todas verdosas, ¿verdad? Y el gis hacía que cubriera esa parte verde, ¿verdad? Pero estaba lo sucio ahí. Y entre más te caías, más aplicabas ese gis, ¿verdad? De la misma manera es el sacrificio. No estaban completos y no podrían dar fin a los pecados. Ahora, solamente escucha esto, el sacrificio perfecto del Mesías, Cristo Jesús, podría hacer eso. No más gis, ¿verdad? Realmente ella era un lavado en limpio. Y te quitaba eso. Ahora nota aquí cuando dice, y un carnero para holocausto. A pesar de que Aarón pasó la semana pasada, si lo podemos decir así, en una dedicación especial para el Señor, aún había mucho por dar. A pesar que esta era una experiencia importante de dedicación, la idea de santificación debía de seguir en la vida de Aarón y de todos los sacerdotes de Dios. Y creo que para nosotros también. Y como dije, bueno, nosotros ya somos limpios y hemos sido santificados por Cristo Jesús. Ahora, eso es lo que es la parte número 1, pero la parte número 2, ahora vamos a ver que después de que ellos se hayan consagrado y ahora hayan continuado en ese sacrificio, ahora Aarón inicia el ministerio sacerdotal. Y creo que de la misma manera con nosotros, cuando nosotros somos apartados para el uso exclusivo de Dios, también nosotros nos volvemos ministros. Ahora, veamos el versículo 3 al 6, en un contexto de expiación y obediencia, y vamos a ver el resultado. Dios muestra su gloria.
¿Se acuerdan que cuando comenzaron a hacer el tabernáculo, la intención de Dios de hacer todo esto era para qué? Para que Él se mostrara entre el pueblo, ¿verdad? Eso era el objetivo. No es porque quería hacer un tabernáculo hermoso y que todos lo vieran, wow, qué hermoso es. Porque a veces cuando nosotros observamos, eran donde sacrificaban animales. Nota esto, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han ido a una carnicería? Es algo hermoso, ¿verdad? Ves ahí mucha sangre derramada. Pero vemos aquí, realmente Dios va a mostrarse. Vamos a leer del versículo 3 al 6 y dice así. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, tomad un macho cabrío para expiación y un becerro y un cordero de un año. Dice sin defecto para holocausto. Versículo 4 dice, asimismo un buey y un carnero. ¿Para qué? Para sacrificio de paz, que inmoléis delante de Jehová y una ofrenda amasada con aceite, porque Jehová se aparecerá, ¿qué? Hoy a vosotros. Yo quizás me imagino la emoción, ¿no? De que ahora se va a mostrar Jehová. Y ya vemos aquí los dos sacrificios, para expiación y para qué? Sacrificios de paz. Levítico capítulo 1 para expiación y Levítico capítulo 2 para sacrificios de paz. Y versículo 5 dice, y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión, y vino toda la congregación y se puso ¿qué? Delante de Jehová. Entonces Moisés dijo, esto es lo que mandó Jehová, hacedlo y la gloria de Jehová se os aparecerá. Aquí cuando dice que mandó Jehová, dice hacedlo y la gloria de Jehová se os aparecerá. Todo lo que Aarón hizo en la semana pasada, le preparó, ¿sabes para qué? Para este momento. Nota esto, que es un proceso. Y esta era la meta final de la semana de separación y consagración hacia el Señor. ¿Qué? La demostración de su gloria. Y eso es. Y la pregunta es, ¿cómo nosotros, cómo el Señor va a mostrarse en ti, cómo se va a mostrar en mí? ¿Sabes cómo? Cuando nosotros nos apartemos en un tiempo con Él. En un tiempo de oración, en un tiempo de hablar con Él. Y no solamente eso, pero también de consagración. ¿Y sabes lo que va a suceder? El Señor se va a mostrar en ti. Y no estoy hablando de algo físico, ¿verdad? Porque a veces nosotros como humanos queremos ver algo físico. ¿Cuántos de nosotros oramos, Señor, muéstrate en mí, ¿verdad? Yo no le digo a nadie, ¿verdad? Esto es entre tú y yo, güey. Y tú quieres ver una luz que resplandezca para creer, ¿no? Pero el Señor se manifiesta de una manera diferente. Ahora, nota el versículo 7. Aarón comienza a ministrar. ¿Qué es la palabra ministrar? Servir, ¿no? Servir al pueblo. Y dice el versículo 7, y dijo Moisés a Aarón, acércate al altar, y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo, y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Jehová. Nota la palabra aquí, reconciliación. Y lo que nosotros podemos observar aquí, y notamos que aquí Aarón debía primero lidiar con ¿qué? Con su propio pecado. Y creo que nosotros de la misma manera tenemos que lidiar con nuestro pecado. Y luego después podría obrar verdaderamente como un sacerdote, listo para servir a otros. Y creo que es importante entender esto, y lo voy a repetir una vez más. ¿Qué tenemos que hacer primero? Lidiar con ¿qué? Con nuestro pecado. Número 2, y luego entonces vamos a obrar verdaderamente como sacerdotes. ¿Y sabe lo que va a pasar así? Entonces vamos a estar listos, ¿para qué?
para servir a otros. Esta mañana en el grupo de oración estábamos hablando acerca de la confesión de pecados. Estamos observando un salmo de David y cómo David observaba su vida y decía, mi carne no está saludable, y oraba a Dios por ello. Y algo interesante que vimos, que es bueno que nosotros, y es parte de la oración, que podamos nosotros confesar nuestro pecado ante Dios, ¿verdad? Y a veces lamentablemente no queremos hablar al respecto, solo queremos pasar por alto eso, y solamente queremos pedirle a Dios por las cosas. Y creo que la oración no envuelve solamente el pedir. Ahora es bueno pedir, pero creo que envuelve más cosas. Es venir en acción de gracias, pero también es que nosotros podamos confesar a Dios nuestros pecados. Y ¿sabe lo que también aprendimos esta mañana? Que el Señor está ahí listo ¿para qué? Para limpiarnos y poder seguir adelante, para perdonarnos también. ¿Y sabes qué? Eso es lo hermoso de nuestro Señor Cristo Jesús. Que cuando nosotros fallamos, y también habíamos platicado esta mañana, a veces cuando queremos comenzar bien, oramos en la mañana y salimos y de repente vemos y nos damos cuenta que fallamos ante Dios. ¿No te ha pasado? Y nos agüitamos, ¿no? Dice, híjole, pues ya la regué, ¿no? Salí bien y en menos, ya cuando en el freeway ya se me atravesó alguien y ya dijo una palabrota, ¿verdad? Tremenda. Pero, ¿sabes qué es lo bueno? Que nosotros reconocemos que hemos fallado. Si realmente no lo pudiéramos sentir o ver, creo que entonces estaría grave, ¿no crees? Porque realmente entonces no habría ese corazón de arrepentimiento. Pero cuando tú estás en esa actitud, dices, Señor, ¿sabes qué? Ya la regué otra vez, ¿no? Ya fallé. Pero sabes que el Señor está listo para perdonarte. Y cuando tú dices, Señor, perdóname, quiero seguir adelante. He fallado otra vez, pero yo sé que tú me perdonas. ¿Y sabes qué? El Señor te perdona y te limpia y eres justificado. Eso es lo hermoso de nuestro Señor Cristo Jesús. Y también cuando dice aquí, haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Jehová. El sacerdocio de Aarón existía para la gloria de Dios y para el beneficio del pueblo, no para su propio beneficio. El cargo de sumo sacerdote, escucha esto, era uno de gran autoridad, pero también uno de mayor responsabilidad. Ahora, del versículo 8 al 14, vamos a ver que Aarón ofrece un sacrificio por su propio pecado. Nota esto, junto con un holocausto. Y vamos a leer y dice así. Entonces se acercó Aarón al altar y degolló el becerro de la expiación que era por él. Nota eso, por él primero, ¿verdad? Y luego dice, y los hijos de Aarón le trajeron que la sangre, y él mojó su dedo de la sangre y puso de ella sobre los cuernos del altar. ¿Se acuerdan que el altar del holocausto tenía cuernos en las esquinas? Entonces agarró ese tazoncito y con sus dedos y los puso en los cuernos, ¿verdad? Y se dice que esos cuernos eran un símbolo de autoridad, ¿verdad? Y dice, y derramó el resto de la sangre al pie del altar. Versículo 10 dice, e hizo arder sobre el altar que la grosura con los riñones y la grosura del hígado de la expiación, como Jehová lo había mandado a Moisés. ¿Se acuerdan para quién era la grosura? Para Dios, ¿verdad? Versículo 11 dice, mas la carne y la piel las quemó al fuego fuera del campamento. ¿Se acuerdan que no tenía que quedar nada? Porque así era el pecado. Nosotros tenemos que sacar todo el pecado de nuestra vida. No teníamos que guardar nada. Y lamentablemente a veces somos como, quizás en aquellos entonces, como esos judíos que decían, bueno, pues sacrificios, pues me voy a quedar con la piel, ¿verdad? Y pues haz algo bueno, ¿no? Pero el Señor dice, no, quemen todo. Porque así es el pecado. Nosotros debemos
de sacar todo el pecado de nosotros. Y dice el versículo 12, degolló a sí mismo el holocausto y a los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció alrededor sobre el altar. Versículo 13, después le presentaron el holocausto pieza por pieza y la cabeza y lo hizo quemar sobre el altar. Y vemos una vez más la repetición del proceso de los sacrificios. Por último, el versículo 14 dice, luego lavó los intestinos y las piernas y los quemó sobre el holocausto en el altar. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de hacer este proceso, literalmente. Yo sí lo llegué a hacer y es algo un poquito difícil de hacerlo. Imagínate lavar los intestinos, ¿verdad? Qué feo es, ¿no? Y ves, no sé si has visto la parte de los intestinos de un cordero o de un carnero, pero son grandes, ¿no? Y te dan miedo a veces, dice, wow, un animal muerto aquí, ¿no? Y haciendo este tipo de lavamiento. Pero vemos aquí en el 8, dice que se acercó Aarón al altar y hizo la expiación, ¿verdad? Degolló el becerro que era por él. Y aquí vamos a observar esto, una demostración de honestidad y humildad delante del pueblo. Y es tan importante que nosotros, como sacerdotes, lo hagamos también. ¿Por qué? Porque estamos demostrando que honestidad y humildad delante del pueblo. Y aquí Aarón, antes de ofrecer una expiación por el pueblo, públicamente, ofreció una para sí mismo, identificándose a sí mismo con el pueblo. O sea que en pocas palabras vemos que Aarón y el pueblo son pecadores y como tal se debía de hacer un sacrificio. Y este sacrificio le decía a la nación, y en pocas palabras se diría esto: yo soy un pecador que también necesita expiación, ¿verdad? Y son, así como los sacerdotes y el pueblo, son personas que también pecan. Y es por eso que tenían que hacer ese proceso. Y a veces creo que esto nos da a entender, ¿no? Cómo es que ahora vemos líderes religiosos como que dicen, wow, esos guys nunca pecan, ¿verdad? Pero vemos ahí que son de igual manera pecadores. Ahora, versículo 15 al 21, vamos ahora a ver a Aarón ofreciendo un sacrificio por parte del pueblo. Y dice así: ofreció también la ofrenda del pueblo y tomó el macho cabrío que era para la expiación del pueblo y lo degolló y lo ofreció por el pecado como el primero. Y ofreció el holocausto e hizo según el rito. Ofreció asimismo la ofrenda y llenó de ella su mano y la hizo quemar sobre el altar, además del holocausto de la mañana. O sea que en pocas palabras, ahora ya no fue para Aarón, pero para Aarón mismo, pero ahora fue para el pueblo e hizo el mismo proceso. So, del 15 al 17, ese fue el sacrificio para el pueblo. Y ahora vamos a ver del 18 al 21 el sacrificio de paz. Degolló también el buey y el carnero, versículo 18, en sacrificio ¿de qué? De paz. Debemos de notar esto, ¿verdad? Porque cuando te preguntan, bueno, ¿para qué fue la expiación, verdad? Bueno, para nuestros pecados, ¿verdad? Porque somos pecadores. El sacrificio de paz es ¿para qué? Para que nosotros tuviéramos esa relación con Dios, ¿verdad? Que dice que era para el pueblo. Y los hijos de Aarón le presentaron que la sangre, la cual roció sobre ¿qué? El altar alrededor. 19 vemos, y las grosuras del buey y del carnero, la cola, la grosura que cubre los intestinos, los riñones y la grosura del hígado, y pusieron las grosuras sobre los pechos, y él las quemó sobre el altar. Pero los pechos con la espaldilla derecha, que la meció Aarón como ofrenda mecida delante de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. ¿Se acuerdan de esto ustedes? Si te das cuenta, esto es repetición
de lo que habíamos visto. Es la ofrenda mecida, ya me imagino ahí Aarón haciendo esa ofrenda mecida. Y vemos aquí cada detalle que Dios les dijo, también lo hicieron, ¿verdad? Todo tenía que ser al pie de la letra. Ahora vamos a ver, por último, del 22 al 24. Dios bendice a Israel con una demostración de su gloria. Y vamos a ver. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, nota esto, descendió y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Y dice así, y la gloria de Jehová, ¿qué? Se apareció a todo el pueblo. Y aquí vemos que lo que Jehová dice, lo cumple, ¿verdad? Y el 24 dice, y salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, ¿qué pasó? Alabaron y se postraron sobre ¿qué? Sobre sus rostros. ¿Y sabes qué? Esta es una actitud de adoración. Si tú quieres entender qué es adoración, es postrarte sobre sus rostros. O sea, que realmente tú te postras ante Dios. Eso es un acto de adoración. Nota esto, cómo es que cuando Dios se muestra en ti, ¿has notado que comienzas a alabar a Dios? Y no solamente eso, pero te postras ante Dios. No sé si te ha pasado. Pero vemos aquí este objetivo, el 24. Viéndolo todo el pueblo, alabaron. Me gustaría que subrayaras este versículo, porque si tú dices, bueno, ¿para qué todas son estas cosas, tantas cosas que a veces, híjoles, me pierdo, ¿verdad? Bueno, aquí se está cumpliendo lo que Dios dijo. Jehová, en el versículo 23 subraya cuando dice, Jehová se apareció a todo el pueblo. La gloria de Jehová, se apareció a todo el pueblo. Y el 24, cuando dice, viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. ¿Y sabes qué? Esa es una adoración verdadera. Cuando tú experimentas en tu vida y tú ves a Dios, y no estoy hablando literalmente, hay una canción que siempre cantamos, abre los ojos de mi alma y los de mi corazón, dice, yo quiero verte, ¿verdad? En inglés dice, open the eyes of my heart, ¿verdad? Dices, ¿acaso mi corazón tiene ojos, verdad? No. Lo que queremos dar a entender es que nosotros podamos ver a Jesús. Y realmente eso puede suceder. ¿Y sabe lo que sucede? Es que comienza en ti una alabanza. Y estás contento y Dios te da ese gozo. Y comienzas en tu boca a alabar a Dios. Y cuando dices alabar a Dios, no quiere decir que estás cantando. Simplemente le dices, Señor, sabes que eres grande. Realmente tú me has sacado de esta situación. O yo puedo ver en ti, yo puedo ver en mi vida, te puedo ver porque realmente te puedo sentir. Y no solamente eso, pero puedo ver la obra que estás haciendo en mi vida. ¿Y qué pasa? Tú te postras, realmente te quebranta. No sé si te ha pasado. Cuando estás en un tiempo difícil, y eso es la mayoría de las veces, cuando estás en tiempos difíciles, el Señor te quebranta bastante. Y comienzas a llorar y dices, Señor, no sé lo que me pasa, pero lo que sí sé es que tú te has mostrado en mi vida. Y aquí notamos en el versículo 22, dice que alzó Aarón sus manos hacia el pueblo. ¿Y qué pasó? Los bendijo. Y aquí notamos que el corazón de Aarón estaba con el pueblo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo estaba bendiciendo. Él deseaba bendecirles.
Y es por eso que Él alzó sus manos hacia el pueblo y los bendijo. Su lavamiento, santificación, justificación, consagración y también esperando en el Señor. Y vemos también su identificación con el pueblo, la humildad, ¿verdad? Cada cosa le puso el deseo de bendecir al pueblo más que a sí mismo. Y creo que es algo bonito de un líder, ¿no lo crees? Que realmente nosotros podamos darnos también al pueblo, ¿verdad? Y no solamente yo, ¿verdad? Y parecemos los hermanos yo, ¿verdad? Pero vemos aquí el corazón de un líder con el pueblo. Y por último vamos a ver en el versículo 23 y parte del 24, dice que la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Aquí estamos viendo una confirmación de la presencia de Dios. Nota esto, algo interesante. Dice que salió que fuego de delante de Jehová. Si leímos que eso, salió fuego de delante de Jehová. Ahora, esa es una confirmación. Ahora los sacerdotes estaban allí, la ofrenda estaba allí, el tabernáculo estaba allí y también la nación estaba ahí. Pero ¿sabes qué? Hacía falta algo. No estaba incompleto. Faltaba el fuego de Dios para completarse. Ahora algo interesante acerca del fuego, ¿verdad? La Biblia nos da 7 ejemplos donde Dios mostró aceptación del sacrificio con fuego del cielo. No sé si tú has visto en varias partes de la Biblia acerca del fuego, ¿verdad? Te voy a dar 7 ejemplos y yo quiero que escribas las citas. Y es importante que en tu casa puedas leer esas citas y esos capítulos acerca de lo que el fuego es. El primero es Génesis 4:4 y es acerca de Abel. ¿Se acuerdan de Abel? Y dice así, te los voy a leer. Pero en casa, si quieres expandir más, es interesante observar esto. Aceptación del sacrificio del fuego de Dios. Y tú dices, bueno, ¿cómo voy a saber que mi sacrificio es aceptado, verdad? Nota esto, dice el versículo 4 de Génesis, capítulo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Nota esto. Ahora también en Levíticos 9:24, claro, Aarón aquí lo vemos. Dice, y salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viendo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. O sea que fue una aceptación. Jueces 6:21. Jueces 6:21. Gedeón. Te voy a leer lo que dice ahí. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Ahora, Jueces 13, del 19 al 23. Jueces 13, del 19 al 23. Un personaje llamado Manoa. Y no es Moana, Manoa. Y te lo voy a leer, dice así. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, las cuales se postraron en tierra. Nota esto. En Primera de Crónicas 21-28 vamos a ver a David, ¿verdad? El más conocido.
Y te voy a leer lo que dice ahí. Viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán, Jebuseo, ofreció sacrificios allí también. Segunda de Crónicas 7:1, Salomón. Nota esto, y es el que me gusta mucho. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos, nota esto, y consumió el holocausto y las víctimas. Y luego dice, y la gloria de Jehová llenó la casa. Algo que me gusta esa frase, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y nota esto, cómo es que sucedió cuando Salomón acabó de orar. Y por último, vamos a ver en Primera de Reyes 18:38, Elías. Dice así, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Ahora, nota esto que observamos en estos versículos acerca del fuego. Y el fuego a menudo estaba asociado con la presencia y obra de Dios. O sea que cuando tú observas en las Escrituras, se asocia con la presencia y la obra de Dios. Fíjate lo que nos dice Deuteronomio 4:24. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso, fuego consumidor. También Juan el Bautista prometió que Jesús bautizaría con el Espíritu Santo y fuego. Mateo 3:11 dice así, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Nota eso. También en Hechos 2:3 dice que el Espíritu Santo manifestó su presencia en el día del Pentecostés. Y dice así, Hechos 2:3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y saben que también Jesús dijo en Lucas 12:49, así, fuego vine a echar en la tierra. Y viene esta pregunta, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? Y vemos aquí que esta ceremonia de consagración tiene una aplicación espiritual para nosotros. Y obviamente no fuimos consagrados hacia el sacerdocio de una manera literal por esta ceremonia, ¿verdad? No pasamos la ceremonia así como Aarón y sus hijos. Sin embargo, nuestro sacerdocio es real y está trazado por el patrón del sacerdocio de Jesús, quien nunca participó por tal ceremonia. Ahora, el sacerdocio de Jesús estaba basado en un juramento, como nosotros lo vemos en Hebreos 7:21 y 22. Y te lo voy a leer. Y dice así, escribe esta cita, Hebreos 7:21 y 22. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Estamos hablando de Aarón y de sus hijos, ¿verdad? Pero con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, dice así, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto.
Esto quiere decir que nosotros también somos hechos sacerdotes, no por una ceremonia, sino por un juramento, la promesa de Dios, al igual que Jesús. Y creo que este capítulo, cuando nosotros observamos cómo Dios confirma a su pueblo de mostrarse a ellos, ¿verdad? Y Dios lo cumple. Imagínense que realmente si hubieran hecho todo al pie de la letra y que no hubiera sucedido, de mostrarse Dios ante ellos, ¿qué hubiera pasado? Pues se hubieran entristecido, ¿no? Le digo, bueno, pues en vano hicimos todas estas cosas, ¿no lo crees? Sin embargo, vemos aquí que ellos obedecieron, y eso es tan importante para nosotros. La obediencia, que nosotros podamos ser personas santificadas, que seamos personas realmente hechas para Dios. Y así como en el capítulo anterior vimos un proceso, y como en este capítulo también, ahora ya no solamente es un nuevo comienzo en el llamado de Aarón, perdón, pero creo que también es ministrar a otras personas. Y vemos también el resultado, que Dios que se mostró. La pregunta es, hoy en día, ¿se ha mostrado Dios en tu vida? Podrías decir, bueno, pues no, quizás no, ¿verdad? Y a lo mejor algunos pensamos que Dios se va a mostrar literalmente, ¿verdad? Como muchos esperan, ¿no? Pero creo que es bueno que nosotros podamos meditar, Señor, ¿qué es lo que pasa? Y creo que cuando nosotros tenemos ese tiempo con Dios a solas, en ese aislamiento, es un proceso que es muy difícil, ¿sabías? Es muy difícil. La mayoría de nosotros tratamos de seguir quizás los pasos, pero llega ese momento que nosotros tenemos que esperar. Y sabes que la espera es lo más difícil como cristiano. Pero nosotros debemos de perseverar. Realmente cumplir esos 7 días. Y no estoy hablando que realmente, literalmente sean 7 días, pero que realmente estemos ante Dios. Y seamos personas santificadas. ¿Y sabes lo que va a suceder? Dios se va a mostrar en ti. Y creo que es importante que nosotros podamos estar ahí. Que nosotros podamos incrementar el tiempo de oración con Dios, ¿verdad? De poder hablar con Él. Y creo que va a haber un momento que nosotros vamos a observar todo esto del tabernáculo y cómo nosotros también podemos orar a través del tabernáculo. Se dice que en el Salmo 100 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. Y cuando comienzas a orar, que dice, Señor, gracias por otro día más. Gracias porque ahora estoy vivo, porque mi familia, mis hijos, porque tengo un techo. Y comienzas a dar un tiempo de acción de gracias. Y dice, y por sus atrios con alabanza. Y abre la Biblia y dice, Señor, yo veo en tu palabra todas las promesas que hay. Y yo confío en ti. Ese es un tiempo de alabanza con Dios. Y cuando estás en el carro y pones tus CDs y cristianos y comienzas a alabar a Dios. Y ese es un tiempo de oración, ¿sabías eso? Estás en contacto con Dios. Y entonces llega ese tiempo que comienzas a abrir tu palabra y estás en ese lavacro. Estás ahí limpiando tu vida. Y dices, Señor, yo necesito cambiar esto en mi vida. Y después entras al lugar santísimo y comienzas a ver la mesa de los panes y comienzas a ver el candelero el candelabro, ¿verdad? Y comienzas a ver y dices, Señor, el evangelio y la intercesión por los santos y tantas cosas. ¿Y sabes lo que llegas hasta el último? El lugar, ¿qué? Santísimo, que es que donde estaba que el arca del pacto, ¿te acuerdas? Que era que
la presencia de Dios. Y cuando terminas tu oración te das cuenta que ya no son 5 minutos, ya son 3, 4 horas en comunión con Dios. ¿Por qué? Porque así es tu vida. Tu vida debe estar en esa vida de oración, ¿verdad? No es de que estés ahí metido en tu closet por 5 horas, pero simplemente que estés hablando con el Señor donde quiera que tú estés, ¿verdad? Ahora, no quiere decir que los que están en 5 horas, si están orando, pues adelante, ¿verdad? De esa manera, no quiero decir que están mal, pero lo importante, hermanos, es estar conectados con Dios. Cuando tú estás conectado con Dios y tienes esa vida, ese estilo de vida, porque es un estilo de vida, ¿sabías? Entonces Dios se muestra a ti y comienzas a alabar y comienzas a postrarte en Él. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor, y vemos a Aarón, Señor, que aún así continúa haciendo sacrificios, Padre, y no solamente para él, pero también para el pueblo, Señor. Y ahora, Padre, estamos viviendo un tiempo diferente, un tiempo en la gracia, Señor, y ahora, Señor, queremos nosotros mantenernos firmes en ti, Señor. Queremos ser personas apartadas para ti solamente, Señor. Queremos ser hombres de la palabra. Queremos ser personas, Padre, que puedan dar buen testimonio a otros que no te conocen, Señor. Padre, sé con nosotros como iglesia. Sé con cada una de las familias aquí, con los padres y con las esposas también. Y con nuestros hijos, Señor. Y Padre, que nosotros podamos tomar esa responsabilidad como sacerdotes, Señor. Y Padre, no solamente eso, pero también dejar un legado, Señor, a la siguiente generación, Padre. Ayúdanos a mantenernos en tu palabra, Señor. Y Padre, gracias también porque, Padre, diste a tu Hijo por nosotros, Señor, para morir en sacrificio, Señor, también. Y Padre, gracias te damos por todo eso, Señor. Y ahora cuando nosotros platicamos contigo, cuando nosotros fallamos, Señor, Padre, sabemos que tú estás ahí listo para perdonarnos, Señor, para limpiarnos también, Señor. Y aún mejor, somos justificados, Padre. Gracias, Padre, por todo, Padre, en Cristo Jesús. Y todos decimos, amén.